Continuación de los artículos. El peronismo esotérico 1 y 2, parte 3. La era de Acuario estaba a pleno entre las décadas del 60 y 70. Los astrólogos influenciaban el arte, los movimientos sociales, espirituales y la política del mundo, gestando lo que luego se conocería como Nueva Era. Las sectas estaban de moda, al igual que los gurúes y sus apocalípticas profecías. Otras hermandades secretas nacían bajo la influencia masónica, optando por el poder y usando sus ideas místicas para controlar el planeta. Nada menos, porque ellos eran los elegidos. Así rodearon a Perón en su exilio español, le otorgaron secretarios y hasta su última esposa. La historia que hoy llega a la última entrega no deja de sorprender. El anciano general Juan Domingo Perón retorna al país en 1973 cuando la dictadura del general Agustín Lanusse permite un nuevo ciclo democrático. Fue un retorno sangriento, como los años que vendrían. El líder moriría un año después dejando como herederos a la propia logia Anael. El 20 de junio de 1973 regresa definitivamente al país para presentarse a elecciones y asumir la presidencia el general Perón, tras 18 años de exilio. Su arribo coincidió con actos y movilizaciones que provocaron 13 muertos. La masacre de Ezeiza fue protagonizada por organizaciones armadas peronistas de derecha e izquierda. Como cuento en la trilogía Somos la Rabia, muerto Perón asume su mujer, María Estela Martínez de Perón, acompañada de José López Rega y un séquito de miembros de la ultraderecha que enfrentan a la izquierda con otro grupo armado clandestino, la Triple Alteza. El gobierno democrático se transformó en un estado terrorista, y sus víctimas eran no solo los montoneros sino aquellos que pensaban distinto. Hicieron la escuela que luego siguieron los dictadores para aniquilar a la subversión. Los montoneros continuaron con su tarea y colaboraron para la caída del gobierno isabelino. El poder de López Rega y la debilidad de Isabelita eran evidentes. El brujo no pudo alinear los planetas para perpetuarse, ni con toda la magia que irradiaba con sus ritos en la quinta presidencial de Olivos, mientras su fuerza de tareas asesinaba opositores. Con el golpe contra Isabel, el ascenso de la dictadura militar, la fuga de Lopecito y varios miembros del peronismo, la logia Anael parecía diluirse. Sus profecías no contemplaban semejante desenlace. Su esencia secreta no permite documentar sus pasos, pero hay algunos rastros que llegan al presente. Distinto fue el caso de la logia P2 que continuó varios años con aceitados vínculos con los militares golpistas. El almirante Masera y el general Suárez Mason tuvieron una estrecha relación con Geli. Y hasta un conmocionante hecho que le atribuyen y que tocó las fibras íntimas del peronismo. El almirante Emilio Masera, marino golpista y cercano a la logia de Licio Geli. Carlos Manfroni, autor del libro Propaganda Due, describe una red de bancos tejida por los miembros de la logia, que involucraban incluso al Banco del Vaticano, dirigido por Paul Marcinkus. El objetivo final para la Argentina era llevar a Masera al poder, alejar a la Argentina del mundo desarrollado y convertir al país en una plataforma del crimen organizado, explicó Manfroni. La caída en desgracia de Geli y su logia fue gracias a un juez estadounidense muy conocido en los últimos años, Tomás Griesa. En 1980 enjuició al banquero Michele Sindona por la quiebra del Franklin National Bank de Nueva York. Sindona era miembro de la logia Las Manos de Perón. La tumba de Juan Domingo Perón en el cementerio de la Chacarita, donde en 1987 se produjo la profanación del cadáver del líder histórico del Partido Justicialista. En un hecho conmocionante, el 1 de julio de 1987, las manos de Juan Perón fueron arrancadas de su tumba, en el cementerio de la Chacarita, junto a otros objetos, un anillo, una capa, un sable militar y una carta de Isabelita. Tal como relato en el artículo La Sociedad de los Muertos Vivos,
nunca se supo cuál fue la razón de la profanación, nunca, tampoco, fueron recuperadas. Se produjo un diluvio de acusaciones y sospechas, algunos peronistas incluyeron a cubanos, montoneros, ingleses, masones y espiritistas entre los posibles sospechosos, se salieron a buscar culpables en el resto del mundo. La CIA y los estados europeos terminaron interesándose en un caso tan extraño de necrofilia y profanación, que fomentó versiones de hechicería, esoterismo y brujería. Precisamente la carta de Isabelita fue rota en decenas de trozos que fueron enviadas a dirigentes peronistas con una nota anónima que decía: Hermes y los 13. Y además pedían $8 millones por la devolución de los miembros. Ante el desconcierto por un caso tan extraño, los jueces y policías consultaron a adivinos, magos, brujos y videntes, que decían tener imágenes oníricas premonitorias y que en cualquier momento podrían llegar a ver dónde estaban las manos. Jamás fueron halladas. En 2016 el diario Clarín publica un artículo donde cita el libro La Segunda Muerte, de Editorial Planeta, de los periodistas David Cox y Damián Nabot. Ellos sostienen que la firma de ese anónimo encierra el misterio y se sumergen en un mundo subterráneo para rastrear su significado. Esa profanación envuelta en tantos misterios y hasta muertes inexplicables podría haber sido el último acto de la logia P2 en su íntima relación con el peronismo. Consultaron libros esotéricos, husmearon en la mitología del antiguo Egipto hasta delinear las características del ritual que intentaron o mejor, que lograron, los profanadores. En su búsqueda encontraron, que Hermes es el dios de los muertos en la mitología egipcia. Que Iai significa la rebelión en el tránsito entre la vida y la muerte, y que 13 son las partes en las que se divide el cuerpo, según creencias ancestrales, al momento de ir hacia el otro lado. La mutilación del cuerpo de Perón fue un crimen ritual, sostiene el libro, y reflota un testimonio perdido en el voluminoso expediente judicial del caso. Que había hecho meses después de la profanación Leandro Sánchez Reise, uno de los pocos que en aquellos años se atrevió a culpar a Licio Gelli y a vincularlo a esos rituales. Sánchez Reise carecía de credibilidad por su pasado como represor y miembro de inteligencia militar en la dictadura. Pero en Europa había compartido un calabozo con Gelli y lo conocía bien. Según Cox y Nabot, la profanación cumplió con un rito destinado a privar a un cadáver de alguno de sus miembros, para que el alma del muerto no pudiera completar su tránsito hacia el más allá en paz. Ese rito, dicen, es acorde a las creencias de la logia P2. Para esto, accedieron al archivo personal de Gelli, quien en febrero del 2005 donó toda su biblioteca a su pueblo natal de Pistoia, en Toscana. Allí dieron con libros de Cagliostro, Frank Rippel y otros expertos en esoterismo y rituales ancestrales. Hallaron incluso una carta de Gelli a Rippel, el descubridor del significado de la palabra Iai. La vuelta de Anael. Juan José Cresto, hijo de José Cresto, ha llegado a Perón y supuesto miembro de Anael. Algunos lo llaman hermano Juan. José Cresto fue un importante miembro de esa organización secreta y lo citamos junto a Perón en el exilio. Su hijo, el historiador Juan José Cresto, se vinculó al gobierno justicialista de Carlos Menem. Él fue el promotor del motonauta Daniel Scioli para lanzarlo a la arena política, su verdadero mentor. Cresto, hijo, era a finales de los 90 y principios del 2000 director del Museo Histórico Nacional y Anael en el siglo XXI parecía seguir vigente. En el terreno de las especulaciones y las conspiraciones, algunos lo señalaban como hermano Juan y a Scioli como un supuesto iniciado en la logia. El hermano Juan sufrió denuncias por discriminación y maltrato de mujeres, en la logia fascista eran todos hombres, y durante su gestión en el museo habrían desaparecido numerosos objetos históricos. El periodista Jorge Boimbaser se pregunta:
¿Para qué precisan los maestres de estas logias el reloj de Belgrano, por ejemplo? Para ritualismos, supuestos traspasos de energía y semejantes barbaridades que para el común de las personas nos parecen excentricidades, para los integrantes de ANAEL son sagradas. En 2014 el diario Clarín publicó que el bastón de mando y la banda presidencial del expresidente Arturo Frondizi fueron robados de la vitrina del Museo de la Casa Rosada en 2009. En agosto de 2007, del mismo lugar, desaparecieron el reloj chalequero y uno de pulsera de oro de los presidentes Nicolás Avellaneda y Agustín Pedro Justo. En el mismo robo desapareció la lapicera de oro de otro expresidente, Roberto Marcelino Ortiz. En el rubro de piezas históricas robadas también aparece el reloj de Manuel Belgrano, que desapareció del Museo Histórico Nacional. Argentina ocupa el primer lugar en bienes culturales robados según la Interpol. Más de 2.800 objetos desaparecieron de los museos entre 2008 y 2015. Además, una poderosa banda que se dedicaba a robar libros y mapas antiguos de bibliotecas de todo el mundo tenía a un argentino como miembro. El sitio chequeado.com agrega: la justicia argentina investiga al menos 2 casos que vinculan a un ex asesor del partido oficialista PRO como a uno de los principales empresarios del kirchnerismo con el lado oscuro del coleccionismo. Por un lado, se destaca el caso de Matteo Goretti Comolli, ex asesor del presidente de la Nación, Mauricio Macri, e investigado porque en su casa aparecieron 59 piezas arqueológicas que habían sido robadas de un museo de la provincia de Córdoba, y, por el otro, el caso del amigo de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y empresario de la construcción Lázaro Báez, investigado por presunto lavado de dinero y a quien las autoridades incautaron una valiosa colección de 312 libros históricos, entre los que había algunos incunables. La Argentina es uno de los más grandes epicentros de bienes culturales de América Latina. Cuenta con 100.000 piezas artísticas, históricas o documentales de carácter público, consideradas irreemplazables, registradas en la base de colecciones nacionales argentinas del Ministerio de Cultura. A ese patrimonio se suman incontables obras de arte de colecciones privadas y familiares que se han alimentado gracias a la migración y al dinero que llegó a la Argentina como granero del mundo a principios del siglo XIX. Desplazado de su cargo, Juan José Cresto continuó en el entorno de Scioli, el frustrado candidato a presidente del kirchnerismo que no deja de lado ocupar ese cargo en el futuro. Parte de la carta que el general San Martín dirigiera a Bernardo O'Higgins en 1835 encontrada, junto a otros documentos históricos, en una propiedad de la expresidenta Cristina de Kirchner. La exmandataria adujo que se la regaló el premier ruso Vladimir Putin, mientras desde Chile piden su devolución. Precisamente esta interpelación que hace Boimbaser me traslada al hecho de que aparezcan documentos históricos en poder de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Me pregunto si todo esto tendrá que ver con las cuestiones místicas que rodean los objetos históricos en el mundo de las logias como ANAEL. ¿Quién sabe? Hay quienes dicen que ANAEL sobrevive en ciertos institutos educativos y en poderes públicos. Que existe una secta de economistas vinculados a los Caballeros de la Orden del Fuego, a la que también adhirió López Rega y Celestino Rodrigo, cuyos resultados no fueron deslumbrantes. Mon. El reverendo Sun Myung Moon, líder de la Iglesia de la Unificación, anticomunista y gran inversor de los recursos que obtiene con sus negocios. En Argentina fue recibido por el presidente Menem, tuvo un diario y negocios inmobiliarios. Desde el 80 hasta nuestros días otra secta invadió el mundo político y empresario. La Iglesia de la Unificación o secta Mon. Fundada por el anticomunista coreano Sun Myung Moon, se extendió por el mundo y en especial en aquellos territorios donde pudiera hacer suculentos negocios. El pensamiento religioso de la Iglesia de la Reunificación es un total misterio. Moon asegura que, en la Pascua de Resurrección de 1935,
Jesucristo se le apareció mientras oraba en una montaña. Tenía 16 años cuando dijo haber recibido de Jesús el mandato de continuar su obra inconclusa. En 1954, Mon fundó en Corea del Norte la Asociación del Espíritu Santo para la reunificación del cristianismo mundial. La doctrina de Mon está expresada en su libro Principio Divino. Según ese texto, Adán y Eva no cumplieron con el ideal de Dios de formar una familia, y Jesús, a su vez, tampoco contrajo matrimonio y, además, fue crucificado. Así, se hizo necesario el advenimiento de un nuevo Mesías, nacido en la tierra, como Adán y Jesús, llamado a casarse y establecer una familia ideal, y a recorrer el mundo para implantar el reino del cielo en la tierra. Revista Proceso, México. En 1995 Mon fue recibido por el presidente Carlos Menem, pero antes habían seducido a la dictadura militar. Incluso años antes había sido recibido por el dictador chileno Augusto Pinochet y ya avanzaban con múltiples negocios en Uruguay. La secta llegó a editar un periódico en Buenos Aires, Tiempos del Mundo, a cuya inauguración asistió el propio presidente norteamericano George Bush. En 2000 establecieron una sede en Corrientes, en una extensa propiedad a la vera del río Paraná. Llegaron a nombrar como embajador de paz al célebre Juan Carlos Blumberg. La secta Mon tiene vínculos con la industria minera, de armamentos, astilleros, bancos, haciendas, hoteles, casinos y medios de comunicación. A sus seguidores les cobran para salir del infierno. Con sus colectas y negocios mueven muchísimo dinero seduciendo a los poderosos. El lado oscuro. Dicen que las logias y sectas no abandonan a quienes atraen mayorías, les escriben el futuro, los adulan. Reviven los mitos para persuadir a pueblos enteros, pero también hacen sus suculentos negocios con la memoria emocional de figuras épicas. Sin duda fueron parte del peronismo y quizás lo sean hoy, para conspirar como los únicos elegidos, bendecidos por un pueblo dispuesto a seguirlos y empoderarlos. Claudio Escabuzo. Si te gusta este canal, puedes dejarnos tu comentario, realizar sugerencias y acompañarnos a seguir evolucionando fraternalmente. Paz profunda.